Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Conmoción a nivel global por la guerra entre una parte del pueblo palestino, que es Hamas, una facción que inclusive no reconoce al gobierno palestino, y el gobierno de Israel, que además tuvo fallas enormes en la vigilancia que tenía siempre sobre las fronteras, y más de 600 o 300 muertos jóvenes que estaban en un festival, además de los posteriores en la guerra, pero también muchos muertos en el campo palestino, producto de la decisión final que entienden muchos como un grado de respuesta ante la agresión, pero que también deben guardarse principios y normas del derecho internacional humanitario, sobre todo con la población civil. De hecho, los protocolos de Ginebra de 1976, cuando hablan del derecho humanitario, distingue combatientes de población civil y se prohíben sobre los civiles, que fue lo que hizo Hamas, y Israel no debe caer en eso, porque es una situación de negociación y llegar a una solución definitiva. Siempre la comunidad internacional, hoy lo dice Le Monde, el periódico francés, en un extraordinario editorial, que es necesario llegar a un acuerdo para que el pueblo palestino tenga su desarrollo, su crecimiento, su independencia. Israel también tiene derecho a tener su Estado, porque tanto árabes como judíos desde miles de años están allí y antes que ellos otros reinos, pero ahí está la repartición de Naciones Unidas, que fue equitativa y donde votaron incluso Rusia y todos los miembros del Consejo de Seguridad por la creación de dos estados, uno palestino, árabe, y uno judío, Israel. Lo cierto es que ha tenido influencia este conflicto, ya el petróleo ha subido a precios que no se imaginaban, lo mismo que productos alimenticios, la agroindustria se ha visto afectada, que se complica con el frente abierto entre Rusia y Ucrania, que también pareciera no tener ninguna finalidad. Por eso el propio presidente de Ucrania se trasladó a reunirse con los europeos para que no olvidaran también que estaban allí siendo objeto de una agresión por parte de Rusia y que era necesario buscar el final de esta guerra. Y estos días hemos visto pues morir cientos de personas y también resultaron heridas en la franja de Gaza con los bombardeos nocturnos de Israel, informó una autoridad gubernamental del movimiento islamista Hamas. Por su parte, Israel anunció que retomó zonas en torno al enclave donde Hamas estaba ubicado. Sin embargo, por ahora se teme que pueda intervenir también Hezbollah, que es el partido de Dios, que sigue la línea de Irán, pero Irán ha sido prudente en decir que no tiene nada que ver con esto, y Estados Unidos incluso advierte que por ahora cree que Irán no esté, pero sería complicado si Irán interviene, porque sería la fuerza de Israel como Estado de Irán también una gran potencia militar. Ojalá que Turquía, que tiene buenas relaciones con los árabes, y lo decíamos anoche en la recepción de España al embajador de Turquía, pudiera ser el intermediario, porque Turquía tiene relaciones con el mundo árabe, musulmán y sobre todo con Israel. Siempre han mantenido relaciones diplomáticas entre Jerusalén y Ankara, que es la capital, y en Estambul viven muchos judíos en perfecta armonía con los cristianos dentro de un sistema, si se quiere, musulmán, donde desde por cierto, se están cumpliendo 100 años de la revolución turca, 1923, fue cuando empezó Turquía a separar religión y política y permitió una visión occidental con códigos y leyes, una constitución al estilo francés, un código penal suizo, y separar, dándole a la mujer participación activa en la vida política. Y es un buen socio, precisamente Venezuela en estos momentos en lo comercial, pero podrían ser factores importantes para esa negociación que exige que sea lo más rápido y posible para evitar mayores muertos. Veamos. Al menos 30 personas murieron y cientos resultaron heridas en la Franja de Gaza tras intensos bombardeos nocturnos de Israel, según informó el miércoles una autoridad gubernamental del movimiento islamista Hamas. Decenas de edificios residenciales, fábricas, mezquitas y comercios fueron golpeados, según dijo a la France Press, la oficina de prensa gubernamental de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron que atacaron por la noche varios sitios de Hamas. Los aviones de combate destruyeron sistemas de detección de Hamas que eran utilizados para identificar los aviones militares, según informaron en un comunicado. Por su parte, Israel anunció el martes que retomó zonas en torno a la Franja de Gaza y siguió bombardeando el enclave. Por su parte, el ejército israelí confirmó que 80 objetivos de Hamas fueron alcanzados en la región de Beit Hanun, en el noreste de la Franja de Gaza, en particular 2 sucursales bancarias que los militares señalaron eran utilizadas por el movimiento islamista para financiar el terrorismo en el enclave palestino.
Israel declaró un asedio total contra el enclave en una guerra que ya ha dejado miles de muertos desde la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento islamista Hamas. En Argentina, en el debate presidencial el pasado domingo, vimos la condena unánime de los candidatos menos una, pero todos los candidatos de derecha y de izquierda condenan el ataque de Hamas. Por supuesto, también esto incentiva una guerra que tiene que tener sus parámetros. Por eso el Papa, que busca el equilibrio, y además allí es una zona de paz, está la mezquita de donde Alá subió al cielo, ahí está la marca todavía en la piedra, como también está el Santo Sepulcro, está Belén, donde nació Jesús, y por supuesto también el cristianismo tiene toda la expresión y la vigencia junto al judaísmo y el islam de tener la importancia. Ahí está el templo de Salomón y de David y toda la historia que compartieron siempre estos pueblos en perfecta armonía y que hoy se ven separados por la guerra como toda violencia. Por eso la necesidad del diálogo, y el Papa, que es el hombre que representa en estos momentos una religión tan importante como el Islam. Son 1.600 millones de gente que cree en el Corán y en el cristianismo unos 1.400 millones en todo el mundo. Y el Papa, precisamente Francisco, pidió liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel por Hamas y dijo, muy preocupado, que también se angustia por el asedio israelí a la Franja de Gaza, con la situación de las mujeres, los niños también que sufren. Ahí cuando una bala viene no distingue entre musulmán, cristiano, judío, y es necesario que se frene esta matanza absurda en el Medio Oriente. El Papa Francisco pidió el miércoles la liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel por el movimiento islamista palestino Hamas. Durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el pontífice se dijo a la vez muy preocupado por el asedio israelí de la Franja de Gaza. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Subito rilasciati. È diritto di chi è attaccato a difendersi. Quienes son atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. Sono state molte vittime innocenti. El domingo el Papa ya había manifestado su solidaridad con las familias de las víctimas y pedido el cese de los ataques y las armas. Il terrorismo e gli estremismi El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza y solo hacen sufrir a los unos y a los otros. la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Francisco insistió en que Oriente Medio no necesita una guerra, sino una paz basada en la justicia, el diálogo y el coraje de la fraternidad. Hubo momentos importantes en donde se dieron la mano Israel y Palestina, precisamente el Premio Nobel de la Paz para Isaac Rabin y lo mismo para Arafat. Pero también hubo momentos interesantes a pesar de las guerras entre Egipto e Israel muy cruentas. Sin embargo, un día Anwar al-Sadat, que fue el presidente que sucedió después a Nasser, también pudo llegar a una reunión para poner la mano sobre Israel y llegar a acuerdos de paz. Así que tienen buenas relaciones diplomáticas Israel y Egipto, que es un país árabe musulmán. Además, los musulmanes, que son en el Medio Oriente en 300 estados, 300 millones de habitantes en todo el planeta y son 1.600 los que creen en el Corán, quisieran también llegar al diálogo. Aquí vimos hace poco en Venezuela cómo una de las personas que entrevistábamos, que era uno de los grandes jefes de la mezquita musulmán de Caracas, iba con una miembro de la comunidad judía venezolana a un diálogo en Buenos Aires y estuvieron conversando precisamente sobre la necesidad de crear puentes y el Papa lo ha dicho, evitar la violencia porque a todos perjudica. Por eso hoy seguimos con un análisis en profundidad sobre esta situación que pareciera se complica y ojalá que no haya más actores y que pueda llegar a su final porque impacta en todo el mundo, como decíamos, no solo en el petróleo, sino en las economías, en las finanzas, en las bolsas y crea mayores expectativas dentro de esta destrucción que pareciera motivada por el hombre que no puede vivir en el diálogo y la paz. Naciones Unidas condenó la guerra. Sin embargo, el Comité de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no ha podido llegar a un acuerdo porque no votan juntos los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que son los que pueden hacer las resoluciones obligatorias. Vamos con esto al corte y después con las entrevistas de siempre.
La política y la diplomacia tienen a veces situaciones especiales, como lo que se está presentando en el Medio Oriente, donde la guerra entre Israel y un grupo de Palestina, el Hamas, que controla a Gaza de los dos territorios que tienen los palestinos, distinta a la línea oficial que tiene Al-Fatah para tener relaciones con el mundo y sobre todo negociar la paz en la región. Ese Nuevo Oriente Medio que creían que podía ser posible con la estructuración de la escena regional, donde los palestinos quedaban relegados a un segundo plano. El mundo árabe quería relaciones con Israel y avanzaron, sobre todo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, seguidos de Marruecos, habían con el Plan Abdalá, elaborado 18 años antes por el príncipe heredero saudita del mismo nombre, que condicionó la apertura a las relaciones diplomáticas con los estados árabes y judíos tras su retirada de los territorios ocupados en 1967, Cisjordania, Franja de Gaza, Altos de Golán. La antigua Organización para la Liberación de Palestina fue privada de su derecho a veto sobre los acercamientos árabes e israelíes, uno de sus pocos recursos en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, como dice la prensa francesa, parecía el mundo estar amaneciendo un Oriente Medio en una nueva era post-palestina, incluso teníamos su fecha de nacimiento, marzo del 2022. Ese día, Yair Lapid, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, se había reunido con Saad Boker, a 50 kilómetros del sur de Beersheba, su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, y los jefes de la diplomacia de los 4 países árabes, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein y Marruecos. Allí, naturalmente, se habló de Irán, igualmente del tema de Ucrania, pero muy poco de los palestinos. Ese encuentro parecía que modificaba para siempre el Medio Oriente, porque estaban reunidos los más importantes países de la región, donde Arabia Saudita y Estados Unidos, en los últimos meses, estaban empeñados en normalizar las relaciones entre las dos mezquitas sagradas e Israel. Y habían acentuado más esta impresión, se decía que Palestina era cosa del pasado. La incursión armada terrorista de Hamas en el sur de Israel, con ametrallamientos, bombardeos y secuestros, destrozó la posibilidad de relaciones mundo árabe-Israel, pero también por ahora vuelve al tapete sin saber qué va a pasar, porque para muchos miembros de la comunidad internacional ha sido un acto terrorista y lo que piden a la comunidad internacional, a Israel, es actuar dentro del derecho de la guerra, pensando también, evitando situaciones más catastróficas en una confrontación de guerra que pareciera interminable y donde no solamente es en Israel y en Palestina, sino en el mundo entero, con manifestaciones grandes de amigos y contrarios a la causa, ya sea la de Israel o de Palestina. Lo importante es que un día, como lo pidió ayer la Unión Europea, que a su vez condenó el ataque, se pueda encontrar un diálogo, una negociación, que existan dos países, Israel y Palestina, con absoluta libertad e incluso con la cooperación necesaria, porque son factores importantes en esa región, donde no tienen petróleo, pero tienen capacidades extraordinarias para trabajar con todos. Además, ahí está la sede del cristianismo, del islam y del judaísmo, los grandes templos, los sitios religiosos, la historia está condensada ahí, y más que discutir del pasado sobre la propiedad de uno o de otro, hay que ver el presente y trabajar con esas líneas geopolíticas y en armonía con la comunidad internacional.